Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro servicio el primer domingo de 2025, el 5 de enero. Pues hace algún tiempo un periódico advirtió a sus lectores que la laxitud moral de América del Norte ha llegado a un punto de peligro que raya en la calamidad. Una de las evidencias de la decadencia moral de nuestro país fue un juicio por asesinato en la costa oeste. Los juicios por asesinato, incluso los que involucran a amantes, no son inusuales en este país. Pero la publicidad y notoriedad que recibió no tuvo parangón en la historia criminal norteamericana. Se hablaba de ellos en la televisión, se difundía en las portadas de los periódicos y era el tema de conversación cada vez que dos personas se reunían. El juicio y el destino de esos dos principales no son el verdadero problema. En cambio, son los placeres indirectos, liberados, de las personas que leen y escuchan sobre un desastre tan sórdido. Seguramente hay algo mal con nuestra forma de pensar. Si no podemos esperar para tomar el periódico de hoy o revisar internet y leer sobre quién ha tenido intimidad con quién o quién está involucrado con quién esta semana en el escándalo. Pero la popularidad de las revistas y columnas de escándalos y chismes es evidencia de que el público se deleita con esos chismes vulgares y sensacionalismo barato. Vamos a empezar con nuestra oración. Esta es mi Biblia. ¿Listos? Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta. Mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. Es cierto que las salas de cine y las cadenas de televisión están mostrando más sexo y violencia que nunca. Pero puede ser porque eso es lo que el público quiere ver. Si el público quiere clásicos y cultura, probablemente se lo darían a ellos. Después de todo, estos medios de entretenimiento son solo un reflejo del gusto y permanecen en el negocio solo mientras el público obtenga lo que quiere de ellos. No hay duda de que la moralidad del país se ha despreciado constantemente en los últimos años, medido por casi cualquier estándar de estudio de cualquier fase de la vida nacional. Confrontándonos con evidencias de decadencia espiritual y moral por doquier, ahora nos encontramos más frecuentemente buscando alivio de las consecuencias de nuestra rebeldía, en lugar de buscar la causa y la cura de la situación desesperada en la que nos encontramos. La historia registra para todos
lo que naciones no han sido destruidas por enemigos externos, sino que se evidencia el deterioro, que se evidencia por la inmoralidad, la deshonestidad, la codicia y el orgullo desde adentro. Un ciego respondió a la pregunta de Jesús en Marcos capítulo 8, versículo 24, en cuanto así veía algo diciendo: veo a los hombres como árboles que caminan. Semejante vista era bastante insatisfactoria y Cristo lo tocó de tal manera que vio a cada persona con claridad. Aparentemente, algunos de los que vivimos hoy en día no nos hemos tratado los ojos recientemente. Como resultado, tenemos una imagen borrosa de Dios, el pecado y su reino. Hemos llegado a un punto en el que no sabemos dónde termina el cristianismo y dónde comienza la sociedad moderna. La buena vida se ha vuelto inseparable del máximo consumo posible de las cosas. Incluso tenemos una concepción confusa del cristianismo. Aceptamos una religión en general, presidida por un Dios en general, con ideas extremadamente confusas sobre lo que significa todo esto. Pero dado que este parece ser el punto de vista popular, no nos perturba y revoloteamos en nuestras pequeñas órbitas, felizmente inconscientes de la aterradora tragedia que está ocurriendo. La Biblia nos advierte muchas veces que hacia el final de la historia, tal como la conocemos, habrá un regreso a las condiciones prediluvianas de pecado grave y iniquidad. La Escritura nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, que con respecto a la gente en los días de Noé, y vio Dios que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solamente el mal continuamente. Cristo se refirió a esta condición en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 37 y 39, cuando dijo: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no sabían nada de lo que iba a suceder hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. De nuevo, Cristo advirtió en Lucas capítulo 17, versículos 28 a 30. Así era en los días de Lot. La gente comía y vivía, compraba y vendía, plantaba y construía. Pero en el día de Lot, que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. A medida que el gran día del juicio se acerca cada vez más, vemos que estas mismas cosas suceden en todo el mundo en el que vivimos. Pareciera que podríamos estar
leyendo de un artículo en una revista moderna mientras leemos la palabra de Pablo cuando escribió a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 a 5, y escribió: pero fíjate en esto, habrá tiempos terribles en los postreros días. Los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, abusivos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin amor, implacables, calumniadores, sin dominio propio, brutales, no amadores de bienes, traidores, temerarios, engendríos, amadores de los placeres más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder. No con esa gente ni te metas. Esto ciertamente no deja lugar a dudas sobre cómo será el mundo justo antes del evento culminante que bajará el telón de la historia. Estos son los días finales según las Escrituras. Estos son los acontecimientos que sucederán en esos últimos días. Muchas personas se preguntan, ¿estamos viviendo en los últimos días? Pues yo no sé, no estoy seguro. Los últimos días de la historia pueden ser dentro de 100 o 1000 años, pero hay muchas indicaciones de que ahora estamos viviendo en un periodo final de la historia. Y las Escrituras nos advierten que debemos arrepentirnos y regresar a Cristo a medida que se acerque ese día. Todas las civilizaciones antiguas han descendido a la destrucción a través del pecado. Roma se embarcó en una juerga gigantesca hacia el final de su historia, tal como el mundo ahora lo ha estado haciendo en los últimos años. Nerón se suicidó en el año 68 después de Cristo. El derrocamiento de Roma se produjo más de 400 años después. En un momento, el poder casi omnipotente estaba al alcance de Roma y el siguiente momento, la destrucción. El mundo de hoy va por el mismo camino. Varios líderes dominantes están emergiendo en los asientos del poder, mientras millones de personas irreflexivas, rodeadas de evidencias de una tormenta que se avecina como nunca se ha conocido, bailan loca y alegremente su camino hacia el infierno. La inmoralidad y la impureza ocupaban las mentes de los gobernantes romanos y de los antediluvianos o aquellas personas antes del diluvio bíblico. Así que hoy vemos un mundo saciado de pecados sexuales en las alturas y en las bajas. Hace unos años, las sensibilidades de los ciudadanos inteligentes y de mente limpia estaban conmocionadas y sobresaltadas. Ahora la familiaridad había engendrado
cierto grado de desprecio. Las protestas no sirven de nada y son ignoradas por aquellos que han elegido deliberadamente el camino del pecado y la muerte. Los días de Noé están regresando a la tierra y una catástrofe tan grande y terrible espera a aquellos que se niegan a entrar en el arca de la salvación del Señor Jesucristo. Noé halló gracia a los ojos del Señor. Aquí estaba uno de los grandes hombres de todas las épocas, el hombre escogido de Dios, la única persona que había permanecido fiel a Dios en medio de un mundo burlón y azotado por el pecado. Uno por uno, los amigos y parientes de Noé que creyeron en Dios murieron antes de que llegara el diluvio. Su padre, Lamec, murió 5 años antes de que estallara la tormenta y probablemente fue su principal ayudante junto con el anciano Matusalén, que murió el mismo día en que comenzó el diluvio. De hecho, cuando Matusalén nació, su padre Enoch le dio un nombre profético, porque Matusalén significa cuando él muera, será enviado. Durante 120 años, Noé había trabajado y predicado y no había podido hacer que uno solo se convirtiera. Soportó el ridículo de sus amigos, quienes, sin embargo, debieron admirar su habilidad y persistencia, incluso mientras se burlaban. Los carpinteros que le ayudaron a construir el arca se perdieron en el diluvio. Esta es una advertencia para millones de personas que pertenecen a la iglesia hoy en día. Ustedes están ayudando a edificar la iglesia, pero nunca han conocido realmente a Cristo como Señor y Salvador. Esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor cuando advirtió que habría quienes en los últimos días preguntaron, ¿cómo se nos dice en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23? Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas? Y entonces les dijo Jesús, nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de iniquidad. Hay miles de personas en el mundo hoy en día que piensan que son salvas, que tienen una falsa noción de que pueden ser cristianos y vivir en la manera que ellos quieren. En su forma de vivir son indistinguibles del mundo. Es cierto que asisten a la iglesia, pero con regularidad y hacen muchas buenas obras, pero no están descansando en la sangre de Jesucristo para su salvación y no están haciendo las obras de fe que se requieren como evidencia de la relación de uno con Dios. Noé advirtió al público, pero nadie se arrepintió y nadie creyó. En 7 días, Dios había dicho que llegaría el diluvio. Durante estos últimos 7 días, después de que la gran muchedumbre había visto la procesión circense
de animales entrar en el arca y en sus puestos, Noé y su esposa con sus 3 hijos y sus esposas esperaron, y mientras esperaban, miraron a la muchedumbre que se arremolinaba abajo. Con toda probabilidad, Noé pudo predicar incluso entonces mirando a su audiencia desde la cubierta superior del arca. Pero todo lo que obtuvo de los que estaban presenciar su caída, si no sucedía nada en el 7º día predicho, fue más risa. Posiblemente lo invitaron a bajar y disfrutar de uno de sus banquetes, pero Noé permaneció dentro del arca. Amanece el 7º y agitado día. Noé y su familia se levantan temprano. También lo son las multitudes de abajo. Hoy es el gran día de ellos. Por supuesto, no va a estallar ninguna tormenta. Y el pobre Noé, después de todos sus 120 años de trabajo, se verá obligado a liberar a todos los animales y salir él mismo avergonzado. El cielo estaba despejado por la mañana. El sol brilla. El aire es templado. No hay señales de una tormenta y los mesopotamios se divierten comiendo, bebiendo y bailando. Noé les habla por la última vez y escuchan mientras él advierte, ruega y ofrece alejamiento en el arca, si tan solo se arrepienten de sus pecados, creen en Dios y entran y son salvos. Pero nadie acepta. Espera alguna señal de tormenta. De repente, mientras mira hacia el horizonte, ve una siniestra nube de negrura estigia que comienza a elevarse. Llama a su esposa. Todos observan fascinados cómo se extiende rápidamente por el cielo. La multitud resueña, se queda en silencio. Mira, grita alguien. Todos miran hacia arriba y ven un relámpago que sale disparado de la nube, y el trueno más terrible que jamás se haya escuchado resuena en sus oídos sorprendidos. La indiferencia se convierte en consternación cuando las ventanas del cielo se abren y caen los torrentes de lluvia. La historia bíblica indica que una gran cavidad se abrió en la tierra cuando las fuentes del gran abismo se rompieron y los ríos de agua comenzaron a fluir hacia el cielo. Los terremotos e inundaciones contemporáneos son solo miniaturas de lo que le sucedió en la antigüedad a la gente de la época de Noé. Tal vez a partir de estas catástrofes Dios está hablando al mundo hoy, recordándonos el juicio pasado sobre la gente de los días de Noé y advirtiéndonos el juicio futuro. A menos que el mundo se arrepienta de su pecado y se vuelva a Dios. La gente comenzó a gritar y gritar: Noé, déjanos entrar, tienes razón, nos equivocamos, déjanos entrar. Pero ya era demasiado tarde.
Dios había cerrado la puerta del arca. Noé no lo cerró. Dios no cerró la puerta. Su última oportunidad se había esfumado. La Biblia dice que llegará un día en que invoquemos a Dios, pero Él no nos responderá. Llegará un día en que buscaremos a Dios, pero no lo encontraremos. La Biblia enseña que habremos tenido nuestra oportunidad. La Biblia advierte contra el endurecimiento de nuestros corazones contra Dios. La Biblia advirtió a la gente en los días de Noé, en Génesis capítulo 6, versículo 3, que Dios dijo: mi espíritu no contenderá siempre con el hombre. No podemos venir a Jesucristo a menos que el Espíritu de Dios nos lleve, y a menos que cedamos a la inspiración y exhortación del Espíritu Santo. Les ruego que vengan a Cristo mientras todavía hay tiempo. Fuera del arca, hombres y mujeres luchaban por sus vidas, aferrados a pedazos de madera flotante, hasta que la mano despiadada de la muerte los extendió y los arrastró hacia abajo, bajo las olas crueles y implacables. Todos se perdieron. No había una sola alma fuera del arca que no pereciera. Habían tenido su oportunidad, pero la negaron. Ese día hubo cientos de personas que estaban cerca del arca y sin embargo perdieron. Esta espantosa escena de la Biblia es un prototipo y una sombra de ese día de juicio que se encuentra ante nuestro mundo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido a los hombres morir una sola vez, y después de esto, el juicio. El arca es un símbolo de Jesucristo. En este día, cuando las nubes del juicio comienzan a reunirse, Cristo es el refugio. Debemos cruzar el umbral y entrar en el arca. Acepta a Cristo ahora como tu Señor y Salvador antes de que sea demasiado tarde. ¿Te apuntas? Puede que estés cerca, pero ¿estás dentro? Se avecina la tormenta universal y terrible. Los días de Noé pueden estar pronto sobre nosotros. ¿Estás listo para el día de juicio? Incluso si el mundo no termina en nuestra vida en un juicio cataclísmico, el momento en que muramos será el fin del mundo para nosotros. El mundo en el que vivimos morirá con nosotros. ¿Estamos preparados para la muerte? ¿Estamos preparados para el juicio que ha de venir en el momento en que salgamos a la eternidad? La historia se repite. Lo que sucedió hace miles de años volverá a suceder. Existe la posibilidad de que suceda en este siglo o incluso en esta década. Sin embargo, mientras hay vida, hay esperanza. El Espíritu de Dios llamando fielmente a la puerta,
Si nos arrepentimos, enmendamos nuestros caminos, nos deshacemos de nuestros pecados, todavía podemos ser usados por Dios para traer sanidad y ayuda a una civilización moribunda. Permíteme preguntarte, ¿conoces a Cristo? Él es el único que puede redimirnos. Pero antes de que Él pueda entrar, nosotros estaremos quebrantados, arrepentidos y contritos. El Señor no despreciará a un corazón quebrantado y contrito. La Biblia dice en Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que durante la crisis de Israel, Dios buscó a un hombre que se parara en la brecha, pero no encontró a nadie. Seremos nosotros los que nos pararemos en la brecha para detener la marea de maldad que está inundando el mundo. Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice, Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Dejémoslo entrar en nuestros corazones hoy. Entonces podemos ser salvos y estar dentro del arca. El juicio de la tormenta puede romperse, pero nunca nos tocará, porque estamos en Jesucristo. Y al fin, como se nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, por tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Amén. Y como siempre vamos a rezar nuestra oración de salvación. Los que nunca han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, ahora es su oportunidad. Y los de nosotros que hemos aceptado antes, pero por alguna razón u otra estamos caídos, queremos volver a la familia de Jesús, ahora es su oportunidad también. Repiten después de mí, por favor. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Los que están mirando por internet, por favor, mándanos un mensaje de dónde están mirando nuestro mensaje. Y para todos, les quiero que tengan una buena semana, que Dios esté con ustedes, que sea la luz que está en su camino para que puedan ver bien.
Y yo sé que hay muchas partes de los Estados Unidos que ahora, aquí mismo está lloviendo fuerte. Y yo sé que en otras partes está cayendo hielo y nieve. Y quiero que Dios les cuide. Y por todos, quiero decir que Dios les bendiga. Amén. Amén.